Godosformen presenta El Bombero de la Democracia. Hola, estoy con Omar Gemín, es un abogado especialista en temas laborales, así es que vamos a tocar el tema laboral, que es importante en este momento, ya que con el COVID sabemos que más del 90% de trabajadores, así como formales e informales, prácticamente no saben qué hacer, cuáles son las políticas que el gobierno ha creado en este sistema del COVID, si funciona o no funciona. Esto lo vamos a conversar con Omar. Omar, ¿puedes hablarme sobre este tema? Porque es importante, ya me han pedido hablar con un especialista en laboral, así que te he escogido también para que hablemos de este tema. ¿Qué me puedes decir con esto del COVID, de lo que ha estado pasando últimamente? La gente, tú sabes que ahorita dicen, salimos todos y la gente quiere nuevos trabajos, no sabe qué es lo que va a hacer, qué es lo que el gobierno crees que ha implementado y que está funcionando para el COVID. Antes que nada, agradecerle por la invitación, contento de estar aquí dialogando sobre la problemática laboral en estos tiempos de pandemia. Efectivamente, el gobierno, tras la declaratoria del estado de emergencia nacional y emergencia sanitaria, dispuso determinadas medidas limitativas y restrictivas de derechos a fin de paliar los efectos de la pandemia del COVID. Pero al mismo tiempo existía la preocupación en cuanto al tema laboral. En ese contexto se dispuso el trabajo remoto. El trabajo remoto que debían realizar los trabajadores desde el lugar de su domicilio o desde el lugar del confinamiento. Definitivamente subordinados al trabajador, a esas directrices del empleador, desde ahora en sus domicilios. Pero para que puedan ejercer o realizar ese trabajo remoto, se debían determinar si el trabajador podría realizar de manera efectiva esas labores, o en su defecto, si es que se encontraba en el grupo denominado factor de riesgo. Esto es, en un primer momento, se consideró la edad. 60 años, posteriormente, la norma se modificó y estableció 65 años de edad. O si efectivamente padecía algún tipo de enfermedad crónica que le imposibilitaba ser expuesto a la pandemia. Entre ellos, diabetes, enfermedades crónicas, cáncer, problemas, personas que se dializaban, etc. Estas personas deberían realizar sí o sí trabajo remoto. Si no era posible el trabajo remoto, el gobierno dispuso la licencia con goce de remuneraciones. Así es, a fin de poder paliar esos efectos económicos de la pandemia, del aislamiento, para que no se afecte la economía del trabajador. Sin embargo, el empleador se mostró preocupado porque primero la emergencia fue por 15 días y posteriormente se fue ampliando. Y tras esas ampliaciones, el gobierno dispuso que se podía aplicar la suspensión perfecta de labores. Pero era, digamos que, pero con determinados requisitos, ¿de acuerdo? Para ello, el empleador debía agotar determinados mecanismos. ¿Por qué? Porque se dictó como una medida excepcional. El trabajador debía realizar su trabajo remoto, o en su defecto, licencia con goce de remuneraciones. Y de manera excepcional, la suspensión perfecta de labores, siempre y cuando se hayan agotado, por ejemplo, haber coordinado con el trabajador un adelanto de vacaciones, por ejemplo, vencidas, obviamente, lógico, vencidas, obviamente, así es. Porque no se pagan ahora con esto de digamos, la imperfección. Vamos a ir por partes. Entonces, se debía agotar el otorgamiento de vacaciones vencidas, obviamente, había que pagarlas en su oportunidad. O en su defecto, otorgarle vacaciones adelantadas a futuro. O en su defecto, poder llegar a un entendimiento en cuanto al tema remunerativo. La norma facultaba una reducción de la remuneración de mutuo acuerdo con el trabajador. Entre esas medidas, entonces el empleador tenía que acreditar ante la autoridad administrativa de trabajo que efectivamente había agotado esas disposiciones
a fin de poderse acoger al supuesto de la suspensión perfecta de labores. Para ello tenía que comunicarlo a la Autoridad Administrativa de Trabajo, esto es el Ministerio de Trabajo, y esto pasaba por un proceso de fiscalización, de verificación, que lo realiza la SUNAFIL, la Superintendencia de Fiscalización Laboral. En ese contexto, ¿de acuerdo?, verificado si efectivamente el empleador cumplía con los requisitos o no, se tenía por aprobada esa solicitud de acogerse a la suspensión perfecta de labores. En caso la Autoridad Inspectiva de Trabajo, SUNAFIL, detectase que el empleador había faltado a la verdad de los hechos o había presentado documentación falsa, se le sancionaba, ¿de acuerdo? Se le sanciona, independientemente de la multa, con el pago de las remuneraciones que ha dejado de percibir el trabajador durante todo el periodo de esa suspensión perfecta de labores. Viendo todo lo que me has dicho, de verdad que es algo, lo has dicho tan didácticamente, ¿no?, que creo que todos lo hemos entendido. Lo que no entendemos de la suspensión perfecta es que, muy aparte que era una norma, como dicen, única, no ilimitada, ha tenido que ampliarse hasta el 5 de enero, ¿no? Pero viendo esto, la suspensión perfecta a lo último fue una suspensión imperfecta, porque si vemos lo que se ha dicho, de lo que nos ha expresado nuestro amigo, lo que estamos viendo en las condiciones que les han dado vacaciones a mucha gente y ya no han podido ni van a regresar, no, porque esto también, digamos, como dicen, no ha llegado a una real fiscalización de la norma, de las precisiones, del seguimiento, el monitoreo, si es que estaban estas empresas listas para hacer o ampliar su suspensión imperfecta, porque eso es lo que ha pasado. Si vemos nosotros la cantidad de empleados que están acogidos en esto, no llega pero ni al 5% de los peruanos, porque sabemos que el empleo es mayormente informal. Entonces, cuando vemos que la pequeña y mediana empresa, que es la mayoría, el 80%, y que las transnacionales, que son las que se han prácticamente beneficiado, y las empresas grandes, conocidas, que todos sabemos que son empresas que se han hecho grandes por otros, ellos sí se han acogido y todavía tienen la posibilidad de ampliar y sacar más gente. Porque si vemos y hacemos un análisis, las pequeñas y medianas empresas mayormente son familiares, y no son familiares, son de 300 trabajadores, 200 trabajadores máximo. No, pero cuando vemos empresas de 1.500 trabajadores, 2.000 trabajadores, no son pequeñas empresas. Entonces la suspensión perfecta y lo que ha hecho el Estado del Gobierno es prácticamente ponernos a nosotros, a los que ya estamos desocupados desde hace muchos años, en un vaivén de que no sabemos qué es lo que va a pasar de aquí después de las elecciones, porque tiene que haber otra regla de juego. Esto no va a seguir así con el COVID, que nos van a tener encerrados y que la gente no va a tener posibilidades a mejorar. Yo tengo acá el segmento de jóvenes emprendedores y me da gusto como estos jóvenes emprendedores tienen en su mente muchas cosas buenas, pero que el Estado del Gobierno no les ha dado las herramientas necesarias ni tampoco la implementación de esas políticas para ser parte de la pequeña, mediana empresa que es el Producto Bruto Interno que realmente maneja el país. No las transnacionales, el cual son beneficiadas en todas las condiciones. Igual, es como que si ¿cómo se llama? Estos bonos que les andaba todo el mundo, populismo completo, porque a lo último, mañana pasado se le terminaron 700 soles a la persona pagando la luz, el agua, lo que quiera, hacían que 2 o 3 meses lo vas a pagar después, pero vas a pagarlo. A lo último te das cuenta que todo ese populismo se vino al suelo y seguimos nosotros esperando que mejoremos como actitud, como personas para que se desarrollar. Viendo esto, mi estimado amigo, dejemos de la suspensión perfecta y todo. Veamos qué es lo que crees que el Estado del Gobierno nos está dando una herramienta en este momento de aquí, de enero hacia allá, porque ya Vizcarra se va a ir con todo el Ejecutivo, no en julio, pero de aquí a julio, aunque sea, ¿tú crees que exista una base como para que el próximo gobierno no tenga, digamos, la capacidad de
ver por dónde van a ir los desempleados, porque vamos a millones, ya son más de, creo, de 39 millones de desempleados, creo que. Definitivamente vos lo has dicho, hay una preocupación, que es lo que se viene más adelante. La suspensión perfecta es una medida que por ahora la norma ha dispuesto se hace extensiva hasta el 5 de enero del 2020, y tal como tú lo precisas, a posteriori, ¿qué va a pasar? ¿Qué medidas se van a adoptar? Pero podemos llegar a la conclusión que toda medida que se dicte va a ir de manera paralela con esa declaración de estado de emergencia. Es muy probable que el estado de emergencia se siga prorrogando, y se va a seguir prorrogando en la medida que la enfermedad, el coronavirus, la pandemia se mantenga en nuestro medio. De esa manera también se tiene que viabilizar, apoyar a los emprendedores. Tú lo has dicho, ¿no? Todos estos emprendedores que han tenido trabajadores en la realidad de los hechos bajo su mando, ¿no? Pero que lamentablemente no están formalizados. ¿Por qué? Porque hay una concepción errada del costo laboral. Tener a un trabajador me genera un costo laboral, sí. Que el pago de gratificaciones, pero a estos empleadores informales la pandemia los cogió así, de la nada. ¿Por qué? Porque no han podido acceder a aquellos beneficios, a aquellos bonos que ha estado otorgando el Estado a través de las micro y pequeñas empresas, el FAE-MIPE, la reactivación económica, así es. Y podemos llegar a la conclusión que necesitamos de la formalización para poder acceder a estos beneficios frente a la pandemia. La formalización es algo que el mismo gobierno y el mismo Estado, estamos hablando de Ejecutivo, Legislativo, Poder Judicial, son los más informales que tenemos a nivel de Perú. Y a nivel internacional somos tan informales el Estado que tenemos pagos que debemos y que realizamos 2 o 3 veces en el mismo gobierno, y que inclusive el mismo gobierno debe sancionarse por todas las incoherencias que han hecho durante las políticas públicas, los proyectos públicos, las ejecuciones de proyectos que se han hecho, que ellos mismos como Estado y gobierno, igual que los empleados, ¿no? ¿Cuántas categorías de empleados existen en el gobierno? Y todos son terciarizados, inclusive en algún momento, ¿no? Entonces, el Estado y el gobierno, mientras no se formalice como Estado y gobierno, vamos a seguir igual y vamos a echarle la culpa, como Vizcarra le echa la culpa a todos, y menos a lo que ha pasado durante todo ese gobierno, desde PPK hasta la actual. Porque esto que diga que no, que él desde PPK ha entrado, no, hijito, él ha entrado como secretario general, como vicepresidente, y él sale como el peor presidente de toda la República, porque esto que nos está pasando no ha funcionado a nivel internacional y a nivel nacional. Entonces, vemos que nuestra economía se ha venido al suelo, que el déficit fiscal y la caja fiscal está en el suelo, que tenemos 3 prácticamente créditos internacionales, ¿no? Con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial de Fomento de la Construcción, y que todavía seguro que el próximo año, como estamos en déficit fiscal, van a tener que hacer otro préstamo. Entonces los peruanos nunca vamos a salir de su empleo, del empleo, porque el mismo Estado, el mismo gobierno, mientras no cambien las políticas de juego de cómo vamos a hacer todos e integrarnos todos a un nuevo desarrollo, nos vamos a ir al suelo, porque el Estado y el gobierno, que son los más informales y los que dejan que todos los recursos se los lleven sin valor agregado y que nos malogren todos nuestros ríos, nuestro todo, porque creen que esos recursos a nosotros nos mantienen, ese Estado y gobierno tenemos que terminarlo con una nueva constitución, y eso solamente tiene que serlo un líder que nos lleve a un nuevo trato con las transnacionales y con las empresas que realmente tienen 4 o 5 veces más capacidad económica y que tienen más acción, porque el gobierno y el Estado han normado para eso. Entonces terminamos con el tema, porque ya nos quedan poquísimos minutos. Quisiera que culmines y nos des a conocer qué expectativas tienes de aquí a mediano y largo plazo, porque ya nos has dicho que el gobierno debe de incrementar nuevas políticas, inclusive crear herramientas, porque eso es lo que necesitamos, crear herramientas, crear que la microempresa, la pequeña agricultura,
que realmente se integre otra vez a la seguridad alimentaria y que vaya fomentando trabajo dentro de la industrialización, que es lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Qué es lo que crees que el gobierno nuevo que va a ingresar, que no sabemos quién es el que va a ingresar, puede hacer lo que estos últimos gobiernos no ha hecho? Y sabes que en 4 años no se va a hacer tampoco, sino que aunque sea que pongan las líneas de inicio a un cambio. ¿Quién crees? ¿Cómo crees que podríamos hacer? Esta pandemia ha afectado todos los sectores: sector agrario, sector construcción, sector minería, trabajadoras del hogar, régimen general de trabajadores, sector privado en sí y el sector público con su normatividad especial, ¿correcto? En definitiva, debemos avisorar mayor fiscalización a fin que las empresas cumplan con las disposiciones laborales, si efectivamente deben acogerse a esta suspensión perfecta o no, y que se aplique la norma tal como está pensada por el legislador. Bajo determinados supuestos se pueden acoger. Si no cumplen con esos requisitos, se debe aplicar la norma como tal. ¿Por qué? Porque el derecho laboral en nuestro ordenamiento es un derecho tuitivo, proteccionista del trabajador. Yo me pregunto, ¿y dónde queda ese derecho proteccionista? El sueldo digno. Exacto, todos trabajamos para recibir una remuneración digna. Así es. Entonces, pero no existe. Lamentablemente, los tratados de libre comercio también, el Ministerio de Trabajo no hace nada. Lamentablemente muchas veces se flexibiliza la norma laboral. No flexibiliza, y ya sabemos a quién beneficia. Y es ahí donde surgen, ¿no?, los conflictos laborales. Así es. Que por eso que la CGTP no dice nada, los sindicatos se han quedado callados, pero también el país no necesita de una revolución en este momento porque ya estamos prácticamente incendiándonos de todas estas incoherencias y corrupción que existe prácticamente desde hace muchos años nuestros presidentes, que todavía los partidos van a tener que esconder la cabeza porque no van a poder levantar la mano para decir que sus líderes han tenido que irse a un costado para que en estas elecciones 2021 puedan ellos decir que se van con la bandera de la lucha contra la corrupción. Y mientras no acepten que esos líderes son responsables en Odebrecht, hasta Vizcarra y todos estamos hablando de doble sentido, queremos trabajar, queremos equidad, queremos equilibrio. Ese es un sueño. Ni siquiera Harry Potter con su varita puede agarrarnos y cambiarnos esa alucinada que nos está dando en este momento este gobierno y todos los gobiernos que han pasado, y que nosotros prácticamente somos corresponsables, porque ahorita nos estamos quejando de algo que nosotros hemos debido quejarnos hace 20 años. Yo también soy parte de eso, pero menos mal que ya anciano viejo he tenido que capacitarme para poder hablar con ustedes. Se despide Godo Formen, amigo. Gracias, Godo. ¿Te puedes despedir? Gracias nuevamente, Godo, me por gustó, esta invitación. Me gustó. Espero que no seamos ni la primera ni la última que conversemos sobre temas laborales. Más adelante, pues, tocaremos temas puntuales y específicos. Sí, eso es lo que quiero de la gente joven, que ellos se manifiesten, porque ellos como jóvenes tienen la responsabilidad que no han tenido sus padres ni sus abuelos, para que, digamos, no estuviésemos hablando ni pasándolo como está entre los recursos, la corrupción y la sociedad civil y el gobierno y el Estado mismo. Les habló Godo Formen, estamos en el próximo programa, nos vemos. Hola, ¿qué tal? Les habla Godo Formen.